De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia, les saludamos en esta linda mañana. Y una vez más, gracias por estar con nosotros aquí a través de esta programación, donde sabemos que Dios puede hacer tantas cosas en nuestras vidas y agradecemos su sintonía a través de Tendencias de nuestro tiempo. Es traído todos los lunes, los miércoles y viernes a esta hora. Agradecemos su sintonía y una vez más, gracias una vez por estar escuchando este programa. Este programa es traído por el pastor Natividad Ramos Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, transmitiendo aquí en Radio Adoración desde Carolina del Norte, igualmente así como en Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York. También saludamos a nuestra gente que nos están sintonizando a esta hora en Nicaragua, en Radio Shalom, la frecuencia de La Paz, igualmente también como Radio Estéreo Vida, ahí también en Chinandega, en Nicaragua. Y bueno, queremos presentar al pastor Natividad Ramos Ramos en esta mañana y queremos darle gracias a Dios por esta participación que Él tiene con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, México. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros. Sabemos que posiblemente, no sé, vamos a empezar la carta al hermano Pedro, el apóstol Pedro, y esperemos que sea de bendición también para nuestra audiencia en este día tan lindo que Dios nos ha entregado. Muy buenos días, pastor, y adelante. Sí, no se equivoca usted, mi hermano Isaí. Efectivamente, hoy entramos a
la primera carta que el apóstol Pedro escribió a los hermanos estaban esparcidos en varios lugares de Asia Menor. Y gracias a Dios porque hemos terminado con bendición la carta a los romanos. Gracias a Dios porque nos permite en su generosidad participar como predicadores de su palabra. Y este es un placer, un privilegio que por nada podemos dejarlo. Gracias a nuestros hermanos de varios países, de muchas partes, particularmente los hermanos de allí de Carolina del Norte, de Nueva York, a través de Radio Oasis, y nuestros hermanos de Centroamérica, allá en Nicaragua. Es un gozo, por supuesto, participar estas verdades bíblicas que espero con todo mi corazón que sean significativas, porque he aprendido en 53 años de ministerio que es la doctrina la que construye, la que arraiga a los creyentes. Un creyente puede tener una salvación preciosa, pero si no es enseñado en las verdades, en los fundamentos de la fe, difícilmente va a consolidarse y su vida penosamente andará trastabillando y nunca se podrá arraigar. Así que es la importancia. ¿Por qué? Porque la Escritura es un cuerpo de ideas y tienen que entenderse esas ideas que son el criterio divino. Y cuando nosotros adquirimos ese criterio divino, por supuesto que entonces empezamos a entender nuestra posición que tenemos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros, y definitivamente nos arraigamos. Así que, mis hermanos, es así. Empezamos el día de hoy esta primera carta del apóstol Pedro, y voy a leer solamente los primeros 2 versículos que son la introducción. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, dice el apóstol, o sea, multiplicada. Muy bien, mis hermanos, pues nos preparamos entonces para ir recibiendo esta versión de la fe que nos presenta el apóstol Pedro y que es una belleza. Bueno, es que no hay ni una sola cosa de la Escritura que no tenga esa calidad de gloria, de grandeza, de sublime. Así que empezamos una carta más, mis hermanos, esta primera carta que el apóstol Pedro escribió a los hermanos, los cristianos, que estaban en varios lugares del Asia Menor, pero que estaban sufriendo. Su condición era muy particular. Estaban habiendo los primeros brotes de la persecución de la fe cristiana, en realidad, persecución que se habría de radicalizar pronto en el imperio, o sea, bajo Nerón. Y estos hermanos estaban sufriendo un gran rechazo por su fe y obediencia a Cristo. Rechazo que llegó a ser tan agresivo que alcanzó grado de persecución. Y precisamente esa condición obligó a los hermanos a irse a otros países, a irse al extranjero. Y por supuesto, el simple hecho de vivir como extranjeros era una condición que los ponía en desventaja. Y Pedro habrá de ministrarles precisamente a esa desventaja, para hacerlos sentir que ellos están por encima de toda circunstancia. Y es verdaderamente una delicia oír a Pedro. Yo le llamo el pastor
que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Así que por esa razón es que se dirige a los hermanos, según la versión, como los extranjeros esparcidos. Observe eso. Extranjeros esparcidos. Es decir, no solamente estaban en países extraños, sino que además habían salido unos hacia un lugar y otros hacia otro, y aquella coherencia que había congregacional se dispersó, porque tomaron rumbos distintos, extranjeros esparcidos. O como dice otra versión, los expatriados de la dispersión, los que quedaron entonces sin patria. Y donde quiera que estuvieran, eran considerados como extraños o extranjeros, en una condición inferior, por supuesto. Entonces esto nos dice que fueron obligados a irse, ¿acaso de su país de origen? Pedro dice, los que fueron dispersos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. De hecho, note usted una cuestión que nos conviene en esta introducción. Este es un mensaje de la introducción de esta carta. Pedro está usando las mismas palabras usadas para describir a los judíos que fueron dispersados por el mundo a causa de la cautividad babilónica. Y como usa esas mismas palabras de la dispersión judía, ha dado motivo a que algunos intérpretes hayan creído que esta carta está dirigida a los judíos. Sin embargo, puedo asegurarles, hay varias cosas que les dice el apóstol que nos llevan a pensar que se trataba de gentiles solamente, gentiles del Asia Menor que estaban sufriendo la presión política, social y religiosa contra su fe en Jesucristo. Bien había dicho el Señor que el mundo no nos amaría, que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no es así, el mundo nos aborrece. Es decir, esa forma de pensamiento generalizada en el mundo inconverso rechaza lo que nosotros somos, lo que practicamos, lo que decimos. A eso sería el mundo no los ama. Pero he dicho que estos no eran judíos. Estos hermanos están sufriendo esa presión a causa de su fe en Jesucristo. Pero voy a darle otro dato, porque podemos aprender mientras estamos haciendo esta reflexión. Pues en el verso 10 del capítulo 2 les dice: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Estas expresiones no se le aplican a los judíos. Esas expresiones son dedicadas en exclusiva al mundo gentil. Como Dios lo dijo a través del profeta Oseas, cuando hablando sobre el mundo gentil, dijo: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Lo mismo el verso 3 del capítulo 4, donde le recuerda que su vida había sido, mire, en el capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente el apóstol: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias,
en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Entonces, cuando los menciona que ellos habían sido unos idólatras, esto no podía aplicarse al Israel contemporáneo, porque después de la cautividad babilónica, Israel como pueblo nunca volvió al paganismo que había habido antes de que sucediera la cautividad babilónica. Así que a creyentes gentiles es a los que el apóstol les está escribiendo y llama extranjeros esparcidos. Así que, mire, vea cómo empieza su carta el apóstol de una manera muy sencilla. Pedro dice, apóstol de Jesucristo. ¿Qué más eso? Su carta de presentación o su presentación es apóstol de Jesucristo. Y como apóstol es que exhibe su identidad ministerial. En calidad de apóstol está escribiendo esta carta. Y alguien dijo, note usted eso, apóstol de Jesucristo. Y alguien dijo que el que predica de otra manera y no como quien represente a Cristo, no debería ser oído. Pero el que predica como uno que representa a Cristo, debiera ser oído como si oyera a Cristo. Preciosa definición. Luego dice a quién dirige su carta. Dice a los extranjeros esparcidos. Les está escribiendo a esos hijos de Dios que tuvieron que ir a andar de aquí para allá, porque la vida en sus lugares de origen, en su patria, en su país, se había hecho insoportable. Esos que anduvieron de acá para allá, como dice Hebreos 11:38, que se sentían de ninguna parte y donde nada era de ellos, pero que dice también que el mundo no era digno de ellos. Qué extraordinarias definiciones para mostrar el valor de los hijos de Dios. Les decían extranjeros, esos extranjeros, pero eso se los decían a manera de agravio, a manera de insulto, con la intención de minimizarlos y de reducirlos a la nada. Pero el apóstol entonces, ese pastor que había dentro de su alma, acaricia el corazón de esos hermanos, de esos sin patria. Y frente a que le decían esos extranjeros, el apóstol en el verso 2 lo llama sencillamente elegidos. El alma de los hermanos estaba cansada que donde quiera los estigmatizaran diciéndoles esos extranjeros. Y Pedro pone frente a eso la otra, esos elegidos, para consolar sus corazones, elegidos de Dios. Y esta es una gran cuestión, preciosa cuestión. Los elegidos. ¿Elegidos para qué, hermanos? ¿Para qué fueron elegidos ellos? ¿Para qué somos elegidos nosotros? Y Pedro está marcándoles el alma. No, señores, piensen lo que ustedes son elegidos desde la misma eternidad para heredar las promesas de Dios, aunque aquí ustedes no tengan nada. Y les aclara que sí, que eran unos elegidos, pero note esto, no fue un elegidos a secas. No, mis hermanos, que esta mañana me están escuchando, no fue un meramente elegido así austero, a secas, sino que el apóstol Pedro agrega, elegidos según la presencia de Dios, no presencia,
presciencia, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, porque Dios conoce lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que no pasó pero pudo pasar. A eso se le conoce como la presciencia de Dios también. Es decir, es la omnisciencia, pero es un apartadito particular para ser significativo. El conocimiento anticipado que Dios tuvo de nosotros. Nos conoció desde antes que existiera creación alguna. Y eso tiene rancio abolengo. Alabado sea Dios. Eso emociona el alma. Un creyente debe disfrutar. Insisto que esto es un asunto al que hay que prestarle la debida atención. Y digo eso porque eso de la elección y la presciencia son una declaración recurrente que es muy común en los escritos de los apóstoles. Es una cuestión doctrinaria. Pablo a los efesios les dice: hermanos, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y Juan, en su segunda carta, dice a las iglesias, a la iglesia, la llama la señora elegida. Y ahora, Pedro llama a los creyentes en esta introducción como elegidos, pero elegidos en esa elección que hace acompañar de eso que él se llama la presciencia de Dios. Por eso dijo Pablo: a los que antes conoció, a estos también predestinó. No le tenga miedo, mi hermano, a la palabra predestinación, porque Pablo dice a los que antes conoció, que significa antes que existiera nada, ya Dios nos conocía. Y él sabía que nosotros, puestos frente a su Hijo Jesucristo, le íbamos a aceptar y a recibir. Y le voy a decir esto: si Dios nos conoció desde esa eternidad y sabía de nosotros que íbamos a recibir a su Hijo Jesucristo, y lo voy a decir a mi manera, bien pudo Dios con todo derecho tomar el libro de la vida y anotar nuestro nombre. En el caso mío diría Natividad Ramos para salvación. Me estaba anotando anticipadamente en lo que corresponde a nuestra limitación de tiempo y espacio, mas no en términos de que para Él no existe el tiempo y da por hecho las cosas que no son como si ya fueran. Y note que no ha sido una elección arbitraria, sino en base a que Él nos conoció. Note que la presciencia de Dios es la causa de esa elección. Así que, mis hermanos, esa elección que Dios hizo de nosotros, qué bonito les está ministrando al corazón de esos hermanos que se sentían sin futuro, que no tenían lugar permanente. Les dice que esa elección fue un hecho anticipado de Dios. Y es anticipado porque sucedió antes de la creación del mundo. Ya Dios conocía a esos hermanos. Y anticipada en tanto ni siquiera existía todavía la raza humana, puesto que no existía la creación. Dios creó las cosas, creó este mundo y luego puso al hombre, y de ahí vino la raza humana. Sin embargo, a pesar de la no existencia de las cosas, ya Dios tenía nuestro expediente en sus manos. Alabado sea Dios. No me diga que no se regocija esta mañana usted con estas cosas. Ya Dios tenía en sus manos nuestro expediente. Y lo voy a llamar el expediente de la preordenación.
Y otra vez, tanto la preordenación como la elección anticipada de nosotros, pero anticipada para nosotros. Insisto, nosotros estamos limitados a tiempo y espacio. Nosotros estamos limitados a tiempo y espacio. Estamos aquí y no estamos allá. Estamos en este momento, pero no estamos en el mañana ni en el ayer. Para Dios no existe eso. Dios no está en el tiempo. El tiempo está en Dios. De tal manera que para Él no existe la idea de tiempos como existe para nosotros los hombres. Sin embargo, esas cosas fueron posibles gracias al conocimiento anticipado que Dios tiene. Hermano, alégrese, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. No me diga que no se alegra. Y gracias a su conocimiento anticipado. Pero diré más, no solo anticipado, sino conocimiento anticipado y pleno. Conocimiento que implicaba absoluta certeza. Pues no solo me eligió, la puso a mí me salvaron el año del 62, hace 53 años, pero mi salvación la pensaron en la eternidad. Luego yo soy un viejo conocido de Dios, no soy un recién llegado, y Dios es mi Salvador eterno y es mi Dios desde la misma eternidad. Se alegra con estas cosas que Pedro está planteando. No solo me eligió, yo dije, era una elección con precisión. Diseñaron la salvación mía, la pusieron a mi nombre. Permítame explicarlo de esa manera. No me vaya a pedir que, oiga hermano, ¿cuál es el pasaje que dice eso? Estoy diciendo en función de las ideas de la anticipación de Dios. De tal manera, sino que cuando las cosas vinieron a la existencia, vino la creación, vino la raza humana, pasaron miles de años y llegó el año de 1962 en el mes de marzo. Y esa elección que habían hecho a mi nombre se hizo una realidad y me dieron salvación con precisión. Le pusieron mi nombre y a mí me la hicieron llegar, tal como Él lo había conocido desde tiempo eterno. Una elección, mis hermanos, que no tuvo errores, que no tuvo cambios, que no tuvo que hacérsele modificación alguna. Insisto, pensaron en mí y a mí me salvaron. Pero esto se lo aplica a usted también, que pensaron en ustedes, mis hermanos que me están escuchando en todas partes, antes de que existiera absolutamente nada sino un vacío insondable. Pensaron en ustedes y a ustedes los salvaron. Una elección con precisión, sin cambios. No le entregaron mi salvación a otro. Y creo muy conveniente, por las cosas que Pedro el apóstol está diciendo, entender otra cuestión muy particular. Mire, hermanos, ya que estamos hablando de esto, le voy a decir que resulta que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue también preordenado y también fue elegido para ser nuestro Salvador. Heme aquí, envíame a mí. Y cuando lo eligieron a Él, escúchame bien, mi hermano, cuando lo eligieron a Él para ser el Salvador, para redimir la raza humana, en esa misma elección, puedo decirlo, en ese mismo día, aunque sé que en términos eternos no es valedero usar eso de día, pero permítamelo de esa manera. Cuando lo eligieron a Él para ser el Salvador, el Redentor, ese mismo día
nos eligieron a nosotros, nos eligieron en Él, nos eligieron junto con Él. Por lo tanto, mi elección es tan antigua como la misma elección de Cristo para ser Salvador. ¿Qué le parece, mi hermano? Dígame una cosa. ¿Se alegra su corazón de estos detalles? Es para coger nuestra salvación y darle un beso y decirle a Dios: qué joya tan gloriosa, tan hermosa me has regalado en Cristo tu Hijo. Y darle gracias a Dios porque su Hijo dejó su trono de gloria y llevó a cabo la más grande hazaña del universo. Nunca jamás, porque el mundo, nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, pero Jesús vino y ejecutó el rescate más grande de la historia. Nos quitó del reino de las tinieblas para llevarnos Dios al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que usted no es salvo por casualidad. Usted lo había pensado Dios. Y cuando lo eligieron a Él, dije, en esa misma elección nos eligieron a nosotros. Desde luego, nos eligieron con Él. Así que hagamos esa precisión. Y es que nosotros fuimos elegidos, pero fuimos elegidos en Cristo, que significa en el momento en que Cristo fue elegido. Y sin la elección de Cristo Jesús, no existiría elección alguna para nosotros. Porque no debe entenderse como si hubieran sido muchas elecciones. No. En el diseño eterno es que Dios no fue sobre la marcha haciendo diseños, sino que fue una sola y única elección. Por lo tanto, cuando lo eligieron a Él, nos eligieron a nosotros, eligieron a Israel para ser pueblo de Dios, porque no hay elección y elección y elección. Es una elección única en el conocimiento eterno de Dios. Y qué maravilloso que nos haya involucrado. Por lo tanto, todo lo que le sucedería a Cristo habría de sucedernos a nosotros por causa de esa elección en Él. ¿O no dice que fuimos crucificados con Él, que morimos con Él, que resucitamos con Él? Lo que a Él le pasara, nos pasaba a nosotros. ¿Y para qué fue elegido? Para hacer la redención del hombre sobre una cruz. Y nosotros, para ser redimidos allí en esa cruz. Allí donde el Cordero de Dios había de ser sacrificado. Pero hay que hacer otra precisión más en esto. Que el Hijo de Dios no fue elegido contra su voluntad, sino que esa elección fue una elección de acuerdo con lo que Él también quería. Para esto he venido, habría de decir. ¿Y no es acaso esto mismo como se lee en el libro de Isaías, capítulo 6? Allá en aquella visión que tantas veces hablamos de ella, Isaí oyó que se hacía la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y alguien contestó: envíame a mí. Alabado sea Dios. Porque el Hijo quiso venir. Por eso es digno de honra y gloria y adoración y alabanza. Porque no estaba obligado, pero quiso. Y es lo mismo. Fíjese bien, envíame a mí. Y es lo mismo que se lee en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Heme aquí, que es el envíame a mí, que se oyó en Isaías 6:8. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, envíame a mí? Por supuesto que era el Verbo de Dios.
porque la majestad que estaba sentada en ese trono, escúcheme y revise la escritura y no me lo tome a mucho atrevimiento. El que estaba sentado en ese trono alto y sublime era el Señor Jesucristo. Pues vio su gloria, dice, y habló de él. Fíjese bien, ¿no es eso lo que dice Juan 12:41? Donde el apóstol Juan está explicando aquella visión que tuvo Isaías. Y dice, mire lo que dice Juan. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. ¿A quién vio Isaías? Isaías vio a Jesús en aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Y ahora le voy a hacer otra aclaración. Soy un hombre maduro en la fe, los pies en la tierra, no a la especulación. Pero esto que acabo de decir no es una interpretación de la interpretación. No, mis hermanos, es una afirmación directa de la propia Escritura. Dice Juan que vio su gloria. Y Juan dice que está hablando de Cristo. Así que allí oyó Isaías aquel: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá en nuestro lugar? Y el Hijo, en una decisión libre, propuso, alabado sea Dios, y yo le aplaudo desde este día y le glorifico: envíame a mí. Y Hebreos dice que eso quedó escrito en la cabecera de un libro, en el libro de Dios, en ese libro de la redención. ¿Y qué cosa es la cabecera de un libro, mis hermanos? ¿Es lo que sirve de encabezado o es el título? Y allí quedó como título esta expresión: envíame a mí. Allí quedaría claro que todo lo que se escribiera tendría que ver con ese envíame a mí. Y allí fue la preordenación de Cristo. Allí fue elegido de Dios para morir por los pecados nuestros. Y cuando el elegido de Dios hizo su obra de redención, entonces salieron a la luz por todo el mundo hombres y mujeres, donde se empezó a proclamar el evangelio de Jesucristo, el que había sido elegido para dar redención. Cuando su mensaje se empezó a predicar en la tierra, empezaron a salir, a dar un paso al frente aquellos que estaban elegidos, que habían sido anotados, porque Dios los había conocido desde la eternidad. Yo no estoy diciendo que Dios decretó, dice que Dios conoció. Elegidos desde la eternidad. Así que mire la manera como Pedro está ministrándole al corazón de esos hermanos que estaban tristes porque estaban fuera de su patria y donde quiera los minimizaban. Así que esos expatriados, nosotros desde este siglo les decimos a los hermanos: esos elegidos. Precioso. Es cierto, estar en un país extranjero siempre es una desventaja. Y allí nace una de las ideas de lo que Pedro va a ministrar. Escúchame bien, esa idea de que estar en un país extranjero pone a las personas en desventaja, esto es una cuestión a la que Pedro habría de ministrar. Lo vamos a ir viendo luego, no más que aprendas esta idea. Pero Pedro ha de seguir la ruta de los elegidos. Y como la elección del Hijo fue hecha en la misma morada de Dios, en la misma habitación de Dios, allí donde fue elegido el Hijo, fuimos elegidos nosotros. Pero ahora nos llama santificados. Observe eso. Nos llama santificados.
Así que primero fuimos elegidos. Yo espero que usted haya ido procesando, metiendo en su alma esta cuestión de la elección, que tiene eterna historia. Por eso yo digo, mi salvación es antiquísima. Me la dieron hace 53 años, pero la pensaron en la eternidad. La salvación suya puede ser que tenga poco tiempo o más tiempo, 30, 40, 50 años. Sí, pero su salvación la diseñaron allá en la eternidad. Hunde raíces en lo eterno. Y yo digo, oiga, ese es un rancio abolengo. Esa es gran cosa. Para mí es una gran cosa la elección que Dios hizo de nosotros. Y la Escritura lo está diciendo. Fuimos elegidos. Primero fuimos elegidos, pero ahora dice que fuimos santificados. Es que el oír y el creer en el Hijo de Dios nos dio salvación. Y a causa de ese creer en Cristo, esa persona experimentó un nuevo nacimiento. Entra necesariamente el nuevo nacimiento. Y por ese camino del nacer de nuevo, yo ya soy una nueva criatura. Que yo decía en la enseñanza sobre la salvación, me justificaron, me hicieron inocente a pesar de tanta culpa que traía sobre mí. Mi expediente lo cancelaron, no existe. Sin embargo, si me hubieran dejado así, hubiera luego yo seguido pecando en la maldad, amando el mundo. Pero Dios dio un paso más y me hizo nacer de nuevo. El Espíritu de Dios engendra al nuevo hombre. Así que ahí tenemos ese nuevo nacimiento involucrado. Y precisamente cuando somos regenerados, nueva criatura, luego somos adoptados. No lo está diciendo Pedro, lo estoy diciendo ahora yo. Fuimos adoptados. ¿Por qué razón? Pues porque estábamos ahí ciertamente hechos nuevas criaturas, pero necesitamos tener una identidad familiar, una filiación. Y entonces Dios nos adoptó, pero cuando se adopta a alguien, se necesita un documento que oficialice que está elegido. ¿Cuál es el documento que hace oficial que nosotros somos hijos de Dios? Que puso en nosotros su Espíritu Santo. Todo creyente, en cuanto se convierte, el Espíritu de Dios viene a morar en él, que no debe ser confundido con el bautismo con el Espíritu Santo de Hechos 2. No. Cuando la persona viene a Cristo, el Espíritu Santo mora en él como sello, porque es el que da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Qué belleza, qué estructura de la doctrina, que no anda chocando por aquí y por allá. Cuando es un asunto doctrinario, coincide perfectamente. Y entonces, ya que hemos sido adoptados, resulta que ahora somos santificados. ¿Y qué cosa es santificar? Es separar. Dios nos separó para su servicio. Así que los llama elegidos en la presencia de Dios, y luego santificados por el Espíritu Santo. Él nos separó para el servicio de Dios, separados para Dios. Pero justo aquí quiero hacer algo. ¿Qué será? Tomaré a Cristo como modelo a causa de lo que ha sucedido, nos ha sucedido. Y es que así como Él fue preordenado, elegido y separado, es decir, Cristo fue santificado, fue separado para morir en la cruz. Que una cosa es que Dios nos santificó a nosotros y nos separó para Él, y otra cosa distinta será que usted también haga su parte y se santifique y se separe todo lo que pueda del pecado y del mundo.
Esa es una cuestión distinta. Y como nosotros eternamente estábamos en Él, porque fuimos elegidos en Él, pero no pierda lo que estoy diciendo. Se diría con toda propiedad que si fuimos elegidos en Él, entonces lo que le pasó a Él nos pasó a nosotros. Por lo que puedo decir al apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, morimos con Él, resucitamos con Él, Él ascendió y nosotros ascendimos en Él y estamos sentados en regiones celestiales, compartimos su suerte. Así que retomo la cuestión. Fuimos elegidos como Él y en Él. Y por eso fuimos con Él a la cruz. Pero, ¿cuál es la razón práctica para que Pedro tenga que decirnos todo esto? Es que hay una última declaración de Pedro. Está en el versículo 2, donde establece que fuimos elegidos, que fuimos separados o santificados para Dios, y concluye con una declaración que siempre ha estado a flor de labio en todo creyente, y que cuando los creyentes dicen esto, se alegra el alma. Que todo esto sucedió para obedecer, y escuche bien, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo no estuve allí en el año 29 en el Monte Calvario, yo no estuve, pero como fui elegido en Él, fuimos crucificados con Él, y cuando Él derramaba su sangre, que era la sangre de Dios hecho hombre, no cualquier sangre, en la medida en que esa sangre era derramada, como nosotros estábamos en Él, entonces equivale a decir que fuimos rociados, alabado sea Dios, con la sangre de Jesucristo. Si de alguna cosa los creyentes se emocionan, es con citar la sangre de Jesucristo. Una sangre que al ser derramada, también fue derramada sobre nosotros, nos roció. Y aunque no deja de ser un lenguaje figurado, esa figura no se puede entender que cada uno que llega a la salvación vaya siendo rociados con la sangre. No. En un solo acto, todos los elegidos y salvados estábamos con Él en la cruz del Calvario, crucificados con Él, y allí se dio eso, derramamiento y al mismo tiempo el rociar con la sangre. Pues esa sangre se derramó solo una vez, no se está derramando cada rato, porque Él murió solo una vez. Pero como fuimos elegidos en Él, separados con Él, luego se dice que fuimos crucificados con Él. Y como si físicamente hubiéramos estado allí ese día, terrible día y glorioso día al mismo tiempo, en que el Hijo de Dios colgaba de aquella cruz. Aunque como si hubiéramos físicamente estado allí, es como si esa sangre mientras se derramaba hubiera pasado sobre nosotros, hubiera caído sobre nosotros porque estábamos con Él y nos hubiera rociado con ella. Por eso dice Pedro, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloriosa sangre, preciosa sangre. ¿Cómo se le ha cantado a esa sangre preciosa? Usted sabe que el cantar antiguo involucraba mucho cantar esta doctrina del valor de la sangre de Jesucristo. Quizá usted diga, mi hermano Ramos, pero yo no estuve allí en esa cruz. Eso es muy cierto, tampoco yo. Pero ¿acaso estuvo usted en esa fecha eterna cuando fuimos elegidos? No, usted no estaba y yo tampoco estaba. Sin embargo, fuimos elegidos allí, a pesar de no estar allí. Por lo tanto, lo que pasó en la cruz con Jesús nos sucedió a nosotros a pesar de no estar allí, igual que cuando nos eligieron.
pero que establece que antes de que cualquiera puede recibir el beneficio del crucificado, debe obedecer el evangelio de la salvación, creyendo. Y esta mañana yo le digo, si usted no conoce a Jesucristo, crea en el Hijo de Dios, invóquelo, dígale que lo reconoce como quien murió por sus pecados, que cambie su vida, que le dé una nueva vida. Y al hacerlo con todo su corazón, le garantizo que del Señor le va a tomar la palabra y recibirá de inmediato lo que Él logró en aquella durísima cruz, la redención de los elegidos que en la presencia de Dios fueron conocidos como quienes habríamos de creerle. Y aquí yo no estoy hablando de la doctrina de los méritos de ninguna manera. Oh, hermano, entonces usted lo salvaron porque Dios vio que usted iba a creer. Entonces usted es salvo por mérito. Me perdone. Eso fue lo mismo que Jesús le dijo a los judíos. Cuando le dijo, hay una comida que da vida eterna. Nosotros queremos esa comida. ¿Qué hay que hacer? Jesús dijo que hay que hacer, que crean en el que Dios ha enviado. Y ese creer es una obra, la obra de la fe. Hermano Isaí, yo espero que esta introducción de la carta del apóstol Pedro, que realmente es tan prometedora, bendiga el corazón nuestro y esta mañana nuestros hermanos hayan sido beneficiados con esta reflexión. Gracias, hermano Isaí. Gracias por recibirme. Amén. Amén. Gracias a usted también, pastor, por esta oportunidad que se nos da de poder observar lo que el apóstol Pedro nos trae, un conocimiento grande, maravilloso para nuestras vidas en la actualidad. Efectivamente, pues nos bendice esta carta y yo sé que va a ser de grande beneficio para cada persona que está sintonizando esta programación, ya que vemos capítulo tras capítulo y también escudriñamos los versículos. Y efectivamente ya la carta de los Hebreos lo había dicho también en el versículo 10:10, diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y bueno, en este precioso momento, en este día, nos sentimos privilegiados porque a través de ese rocío de la sangre de Cristo y también por esa buena voluntad que el Hijo de Dios nos dio para nosotros en este mundo en el cual vivimos, tenemos salvación, tenemos oportunidad y es un privilegio poder servir a un Dios que está vivo, a un Dios que nos predestinó dentro de Jesucristo, porque aquí habría que aclarar un poco, pastor, en aquellos que creen en la predestinación por elección y no por uno mismo, para poder hablar con nuestro corazón y decirle, Señor, yo te acepto, yo te recibo. Eso es lo que Dios quiere que seamos también, como usted lo dijo, que pongamos también nuestra parte para ser recibidos, ya que algunas doctrinas enseñan que es por elección y no por nuestra propia voluntad. También existe la voluntad de Dios, pero también existe la voluntad humana, y yo creo que en el transcurso de esta carta estaremos aprendiendo bastante conocimiento que Dios da a cada uno de sus hijos para que nos afiancemos, afiancemos bien en esa roca que es Cristo Jesús. Pastor, muchas gracias. No sé si quiera dar un minuto más de alguna aplicación más. Bueno, solamente aclarar, la predestinación es una doctrina que está en la Escritura y que no puede ser negada. La diferencia está en que ¿de dónde se apoya la predestinación? En un lado se dice que por decreto, que Dios simplemente decretó, tú te salvas, tú no te salvas. Sería por decreto. Pablo lo presenta en Romanos, la predestinación sustentada en la presciencia de Dios, en el conocimiento eterno. El hombre también tiene participación, porque Jesús se los dijo, si quieren la vida eterna, esa comida eterna, entonces créanle al que Dios ha enviado. Es decir, esta es la obra que tienen que hacer, sí tienen que participar. Yo creo que estas son cuestiones que con toda humildad se tendrían que ver y reconocer. Gracias, hermano Isaí.
Amén. Gracias, pastor. Bueno, será hasta la próxima ocasión, recordándole que estamos los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora. Agradecemos a Radio Estéreo Vida en la ciudad de Chinandega, igualmente como agradecemos a Radio Chalón, la frecuencia de la paz, también ahí mismo en Chinandega, Nicaragua. Y cómo no, también darle gracias a nuestro hermano Gamaliel, ahí en la ciudad de Nueva York, en el cual retransmiten este precioso programa que es traído a usted en este mismo horario. También agradecemos al pastor Natividad Ramos, que él está desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nosotros aquí en Carolina del Norte. Y qué bendición que somos, llevamos el Evangelio a través de estos sistemas de internet, y gracias a Dios que podemos llegar y ser de bendición para su vida. Muchas gracias pastor. Entonces será hasta la próxima ocasión, el miércoles a esta misma hora, si Cristo no ha venido. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti.